No sé cuándo comenzó a gustarme más el silencio del cuarto oscuro que el bullicio de la calle, pero aquella mañana de noviembre de 1899, la ciudad sonaba lejos, como detrás de una pared húmeda. Yo era el ayudante de don Prudencio Carballo, fotógrafo de renombre en San Cosme, hombre de bigote encerado y chaleco con reloj de leontina. Tenía 17 años y el oficio me sabía a magia con fórmulas, cristales, sales, placas secas de gelatina, hiposulfito de sodio. En el estudio, el tragaluz filtraba una luz blanca que caía sobre el telón pintado con columnas. A las 8, cuando apenas empezábamos a encerar el piso, golpearon la puerta 3 veces, con urgencia que cabía en los nudillos. «Señor Carballo, por caridad», dijo un hombre alto pálido, «¿puede venir a una casa en la Merced? Es día de mi boda, y necesito una fotografía». Hasta ahí nada extraño. Las familias bien y las que aspiraban a serlo, se retrataban en los días solemnes. Pero el hombre no traía flores ni alegría, sino un azahar de cera roto entre los dedos y la mirada clavada en un punto que no estaba en la habitación. «¿Y por qué no la traen al estudio?», preguntó don Prudencio, siempre correcto. El hombre tragó saliva. «Porque...» y bajó la voz, como si el aire pudiera delatarlo. «La novia no está viva. No diré que se me heló la sangre por miedo. Fue otra cosa, la sensación de que el mundo se había detenido en seco y que el silencio, ese al que yo estaba habituado en el cuarto oscuro, había salido a la calle». Don Prudencio se quitó los lentes, los limpió con el pañuelo y habló despacio. «¿Su nombre?» «Manuel Alcázar, carpintero, hijo de don Ubaldo, de la calle de Revillagigedo. Íbamos a casarnos hoy con Inés del Río. Anoche le subió la fiebre. El médico dijo, tifoidea. A las 5 dejó de respirar. Le tembló la boca. La vistieron de novia. La casa está llena de gente y de velas. Su madre», miró el suelo, «su madre pidió que hubiera fotografía, para que no se me borre la cara en las noches», dijo. «Y yo...». «Entonces sí», se le quebró la voz. «Yo necesito que la boda quede, aunque sea en papel». Don Prudencio no hizo aspavientos. En los años de Porfirio Díaz, cuando la ciudad quería ser París, existían cosas que no salían en los periódicos. Retratos post-mortem, niños sostenidos con apoyacabezas invisibles, madres que pedían una última toma como dormidito. No era hábito de prostitutas y criminales como los malpensados inventan, era costumbre cruzada por el hambre de memoria. Muchas veces se tomaba al difunto solo, otras al lado de los suyos. Lo de boda sin vida era raro, pero no imposible. Los curas conocían el matrimonio in articulo mortis, consentimiento al borde del fin. A veces se hacía, a veces se soñaba. El papel era el único altar que quedaba cuando el corazón se iba antes de tiempo. «Mateo, prepara el equipo portátil», dijo don Prudencio seco. «Cámara de fuelle, trípode, placas de 18-24, paraguas con tela blanca y el maletín con el apoyacabezas. Lleva también el estuche de retoque». Yo sabía lo que esa lista significaba. Fui al armario. Saqué la cámara de nogal con el objetivo Petzval, el trípode con patas de fresno, la caja con placas secas envueltas en papel negro, el paraguas que suavizaba la luz de patio, el fierro con horquilla, apoyacabezas, que escondido tras cuellos o moños, mantiene recta una cabeza que la vida o la muerte tienden a dejar caer, y el estuche, grafito, anilina, cuchillas, pincel fino. En otro tiempo me habría parecido morboso. En el oficio aprendí respeto. Nos subimos al coche de don Prudencio. El cochero conocía la ciudad como quien recita un rosario. San Cosme, Puente de Alvarado, Hidalgo, La Merced. La lluvia de la noche había dejado charcos que reflectaban cielos rotos. Al llegar, la casa olía a cera y a flores de azahar. Las mujeres iban y venían con vasos de agua. Los hombres, quietos, se apartaban para que pasáramos con la cámara, como si trajéramos un santo.
Inés del Río estaba en la sala, sobre una silla con respaldo alto. Le habían puesto el vestido blanco que su tía cosió, seda modesta pero bien cortada. El velo, de tul, caía como neblina sobre los hombros. Una corona de azahares de cera brillaba bajo la luz de las velas. En la pared, un San José con el niño. En la mesa, un vaso con agua y cucharita, por si el alma volvía a tener sed, decían las viejas. Inés no estaba viva. Eso se ve de cerca. La piel tiene el color de cera, los labios se vuelven línea, el pecho no sube. Pero parecía descansar. Su madre, doña Rufina, nos indicó con la barbilla que nos acercáramos. No hablaba. Tenía la mirada gastada por llorar de madrugada. «Allí», dijo don Prudencio con voz que no asusta. «Mateo, coloca el telón liso detrás para que no distraiga. Manuel, colóquese a su derecha. Tome su mano. No apriete». Manuel obedeció. Tenía las pupilas dilatadas, como si se hubiera quedado sin nombre para lo que estaba sucediendo. Yo fijé el telón con tachuelas, coloqué el trípode, ajusté el nivel con el ojo, acomodé el apoyacabezas. La horquilla se escondía detrás del velo, tocaba la nuca con una caricia dura. Otro soporte, una varilla detrás del esqueleto del corsé, sostenía la espalda. Alguien había almidonado bien el cuerpo para que no cediera. En el regazo, las manos entrelazadas. Una de ellas llevaba el anillo de promesa que Manuel le había dado meses atrás. Oro pobre con una M tallada a punta de clavo. El padre de Manuel, hombre de callos y pocas frases, puso en la otra mano un rosario. La fotografía tarda segundos. El tiempo, años, dijo don Prudencio, que a veces dejaba caer sentencias sin que le estorbaran. Abrió el diafragma a F8, calculó la luz de velas y ventana, pidió silencio. 1, 2, 3. Manuel contuvo el aire. Yo levanté el capuchón y luego lo bajé con la punta de los dedos. El obturador cantó su clac sordo. Volvimos a cargar. Segunda placa. Tercera. En la segunda, pedimos que trajeran un pequeño espejo para que reflejara luz hacia el rostro de Inés. La mejilla se encendió apenas. En la tercera, acercamos a doña Rufina. La madre al lado, la mano sobre el hombro de la hija, gesto que solo entiende quien ha parido y despedido. Cada vez que quitaba el capuchón, yo sentía que un hilo sujeta el mundo con una fuerza que no depende de uno. Cuando lo ponía, el hilo agradecía. No hay misterio, es la luz, obediente y traicionera, haciendo lo suyo. ¿Y ahora?, preguntó Manuel, como si algo pudiera cambiar. Ahora revelamos, dijo don Prudencio. Nos instalaremos en la cocina. Necesito sombra y agua. Pasamos al patio. Una criada nos señaló una mesa bajo el corredor. Yo abrí la caja de placas. El olor a química me reconcilió con una parte de mí menos nerviosa. Con la luz roja de una lamparita protegida por papel, preparamos las bandejas. Revelador de hidroquinona, baño de paro, fijador de hiposulfito. Don Prudencio sumergió la primera placa. El silencio de la casa nos envolvió como un manto. Las voces de la sala eran susurros. Un niño reclamó con un quejido breve y como si la propia casa le hubiera puesto la mano en la boca, se calló. Y entonces sucedió lo que siempre sucede y que sigue pareciéndome el primer milagro que no necesita sacerdote. La imagen comenzó a salir del baño, gris sobre gris, como un recuerdo que por fin se anima a presentarse. Primero, el contorno, luego, la sombra, luego, la mano de Manuel, luego, el velo. Al final, el rostro de Inés, quieto, con los ojos cerrados. «Está», dijo don Prudencio, y alzó la placa para que escurriera. No nos quedamos en lo técnico. En la segunda placa, el espejo hizo su trabajo. Un hilo de luz en la mejilla de Inés daba al rostro una delicadeza nueva. En la tercera, la mano de doña Rufina sobre el hombro de su hija puso en el vidrio algo que se me clavó para siempre. El peso de una mano viva
sobre un cuerpo sin peso. El resultado era hermoso y brutal a la vez. ¿Y puedo verla?, preguntó Manuel. Cuando seque y hagamos la copia en papel, vendrá. Don Prudencio posó la mano en su hombro. Le traeremos una ampliación para su casa. Quisieron pagarnos en el momento. Don Prudencio rechazó la mitad. Me encargan su memoria, dijo. El resto lo cobran mis muertos en la otra cuadra. Un murmullo de agradecimiento siguió al comentario. La casa respiró. Las velas crepitaron. Nos fuimos sin más, como llegamos, con la cámara al hombro, la caja de placas en el regazo, el corazón con peso. En el coche, don Prudencio dijo: Mateo, hoy aprenderás el retocado que no engaña, apenas para que el papel no sea más cruel que el ojo. En el estudio, colgué las placas a secar. Preparé el papel albuminado, lo sensibilicé con nitrato de plata, armé los marcos de impresión. Puse la placa sobre el papel en la prensa de contacto y la saqué al sol del patio, contando los minutos con el reloj de Leontina. La imagen apareció café, luego sepia, luego casi negra. La enjuagué, la tonifiqué en oro para darle ese tono que dura y no se pone feo. La fijé, la lavé larga, que el hiposulfito hace su daño si uno se confía. Al fin, la llevé al caballete de retoque. Ahí aprendí la diferencia entre los trucos que abusan y los gestos que cuidan. Con una punta de grafito, oscurecí apenas la base de las pestañas de Inés. Con el pincel devolví a la tela un blanco que el químico había apagado. Con el cuchillito levanté un punto en el anillo para que brillara como aquello que se prometió y no alcanzó el altar. Nada de abrir ojos. Nada de pintar pupilas sobre párpados. Eso era falta de respeto. Don Prudencio serio me hizo una seña cuando intenté añadir una chispa de luz en la comisura de los labios. No la hagas decir lo que no dijo, susurró. La verdad ya pesa lo suficiente. A media tarde, la copia estaba lista. La monté en cartón crema con la filigrana Carballo retratista. Don Prudencio la miró largo. Hizo algo que no le había visto. Le pasó el dorso de los dedos como si tocara el aire que la imagen guardaba. Entonces notó un detalle que nos había pasado. En la primera copia, la mano de Manuel apretaba más de lo que creímos. En la segunda, el espejo había traído luz a la mejilla de Inés y un brillo al anillo. Don Prudencio eligió esa. «Esta», dijo. «Aquí se ve lo que vinieron a buscar». Al día siguiente, Manuel llegó. Entró al estudio con un ramo pequeño de azahares de cera envueltos en papel de estraza. No habló mucho. Cuando le mostramos la fotografía, el hombre grande pareció de pronto más joven que yo. No se arrodilló, no lloró escandaloso, respiró hondo, a intervalos, como quien aprende un paso nuevo. Acarició con la yema de los dedos el borde del cartón sin tocar el papel. «Gracias», dijo. «Ahora me van a creer que sí hubo boda, aunque no hubiera misa». Luego, bajito: «¿Y yo me lo voy a creer también?» Pegamos por detrás, como acostumbraba don Prudencio, cuando la ocasión lo merecía, un papelito. San Cosme, 4 de noviembre de 1899. Manuel e Inés. Por la luz y por el amor. Fue la primera vez que entendí que el oficio de fotógrafo, bien hecho, no es de fantasmas, es de luminarias. No pone almas donde no las hay, ilumina lo que ya es, aunque no respire. Esa noche, solo en el cuarto oscuro, sin necesidad de luz roja, recordé el gesto de la madre sobre el hombro de la hija. La mano de Manuel sosteniendo la otra mano, no apretando, sosteniendo. El espejo que dio calor a una mejilla fría. Pensé en las veces que me habían dicho: la fotografía roba el alma. Sonreí: no roba, recoge. Y esa recolección, cuando se hace con pudor, mantiene vivo lo que importa. Afuera, en la calle, alguien gritó: «¡Tortas!». Un organillero dejó salir un vals de Juventino. Yo, con las manos todavía oliendo a hiposulfito, supe que había entrado en el oficio para quedarme, no por la rareza, sino por la certeza.
Y sin embargo, esta historia no terminó con Manuel saliendo del estudio y la foto en sus manos. Años después, la guerra, la peste y los cambios volvieron a empujarla a otros cajones. La fotografía viajó, envejeció, se perdió y volvió a salir a la luz como un pez en un río crecido. Y yo, que ya no era el muchacho de San Cosme, tuve que responder a otra pregunta. ¿Para quién son, al final, las imágenes que hacemos? La respuesta vino de una mujer con canas y un bastón, 104 años después. Y te aseguro que, cuando abrió la puerta, la ciudad otra vez me habló como si estuviera del otro lado de una pared húmeda. No me hice viejo pegado al trípode. La vida me llevó a otros oficios cuando don Prudencio murió y el estudio de San Cosme se volvió dulcería. Pero guardé en una caja de madera, junto con mis cuadernos de fórmulas y un pañuelo con mis iniciales bordadas por mi madre, 3 copias que me marcaron. Una de ellas era la de Manuel e Inés. Había quedado arrumbada en un cajón de aparadores viejos cuando la compré, ya como hombre de manos gastadas, a un anticuario de La Lagunilla que solo dijo: «Viene de una casa de carpinteros». Yo la reconocí como se reconoce de lejos a alguien de la infancia, por el modo como se recarga en el aire. Uno cree que atesora cosas. En verdad, las cosas esperan a que uno tenga con quien compartirlas. Por eso, cuando mi nieta, Carmen, la de ojos grandes que ya te conté alguna vez, abrió mi caja al limpiar mi ropero y se quedó larga frente a esa imagen sepia, no le conté historias de fantasmas. Le conté lo que viví con don Prudencio. Le dije: «No es ultratumba, es amor terco. No es truco de feria, es oficio en favor del duelo». Ella, con esa hambre suya de nombres, se puso a buscar. Fue al registro, a la hemeroteca, a los padrones. Volvió con papeles y con una dirección: Colonia Narvarte. «Vive una tal Rosa Castañeda», dijo, «hija de Rosario». Y allá fuimos. Ella con sus piernas de 2025, yo con mis pasos de 100 años que aún me obedecen a ratos. Cuando la puerta se abrió y la mujer de bastón vio la fotografía, no dijo «qué miedo» ni «qué raro». Dijo, con una emoción que me recorrió como electricidad limpia: «Mi mamá». Yo vi en sus ojos el mismo brillo del baño de oro sobre el papel. No era adorno, era permanencia. Nos sentamos. Carmen dejó hablar a Rosita, así le dicen sus nietos. Yo, callado, dejé que la memoria hiciera su trabajo, que es mucho más fino que el retoque de un pincel. Toda la vida me dijeron «la novia fantasma», dijo Rosita. Mi madre se reía bajito, para que no se enojara cuando se le abollaba la garganta con el recuerdo del San Hipólito. En 1920, la difteria se llevó a muchos. A ella no. La guardaron en la casa de salud, mientras el mundo decidía si se quedaba. Y mi abuela Adela fue con el señor Valdivia a suplicarle que la pusiera. «Para que esté cuando no la dejen venir», le dijo. La foto se ponía en Navidad, junto al nacimiento. Mi madre ya mayor la miraba y decía: «Ahí dijeron sí cuando la iglesia dijo no». Rosita se rió sin malicia. «Mire, don Mateo, a mi mamá la casaron por la vida, no por el papel, pero el papel la sostuvo cuando la vida tambaleaba. Me vi obligado a explicar los medios con que hicimos lo que hicimos. Hablé de la placa interpuesta, del vidrio con la imagen de la niña, del truco limpio, de la luz mal domada. Rosita no necesitaba tecnicismos, quería decencia. «Yo sé lo que es que te dejen del otro lado del vidrio», dijo. «Lo sé porque la veía todas las noches, sentada en la cama, con el cuello apretado de recuerdos, y me decía: «Acércame una toalla tibia, hija, que el alma a veces es garganta». Usted cree que a mí me impresionaba el papel sepia. Me impresionaba que hubiese un hombre que supo usar su trabajo para que una niña no quedara afuera. Eso se llama amor y oficio». Carmen le mostró el papelito que encontramos detrás de la foto. «Se llama Rosario. Por favor, póngala».
Rosita lo pasó por los dedos como quien toca una reliquia de bolsillo. Hizo algo que no olvidaré. Lo besó no como a un santo, sino como a una carta que llegó tarde, pero llegó, y lloró. A su edad, las lágrimas pesan, también limpian. Cuando mi madre murió, contó, mis hermanos se llevaron la foto para hacer copia. No volvió, me dolió. Luego la vida siguió con su prisa de ciudad. Yo me hice vieja. Vea mis manos, parecen las de mi abuela, con las venas así, marcadas. Se rió de sí misma. Yo creí que esa imagen se había ido como se van los nietos, a sus países y a sus celulares. Y ahora ustedes me la traen. ¿Cómo se agradece eso? Con caldo y con historia. Carmen propuso llevar la imagen a la Casa de Cultura de Santa María para contarla sin morbo. Rosita aceptó sin preguntar por micrófonos ni por sillas. El día de la charla había 15 personas, 4 viejos con bastón, 3 jóvenes con libretas, una señora con chal que olía a alcanfor, 2 niños con paleta, un señor que decía haber trabajado en el viejo servicio postal. Carmen habló de contextos. Porfiriato, postmortem, talleres, estudios en San Cosme, la moda de composiciones con ausentes que no buscaban asustar, sino completar. Yo aporté mis recuerdos de ayudante, el apoyacabezas oculto, el espejo para la mejilla, la madre con la mano en el hombro. Rosita dijo lo más importante. Mi madre estuvo adentro. Un joven levantó la mano. ¿Y la iglesia?, preguntó, como si aún necesitáramos permiso para el cariño. Rosita se acomodó el rebozo. La iglesia dijo, no hay sacramento si no hay respiración, respondió. Lo entiendo. Pero el barrio, la casa, el fotógrafo dijeron sí a la presencia. Y a veces eso salva más que un sello. Mi madre escuchó el sí tantos años que se le curó un poco la soledad del hospital. En el turno de preguntas, una señora recordó a su abuela planchando cuellos en la calle de Plateros, que cruzaba el Zócalo con la canasta a un lado y dijo, nosotras, las que hicimos, casi no salimos en retrato. Qué bueno que cuando salimos se nos reconoce. Un niño preguntó si la novia se despertó al tomarse la foto. Todos sonreímos sin ironía. Carmen explicó con palabras simples cómo la luz y el vidrio pueden hacer parecer transparente a quien se incluyó después. El niño asintió, satisfecho de saber que la magia tiene nombre. Volvimos a casa de Rosita con el marco envuelto. Lo colgó en la sala junto al óleo de Xochimilco. Puso debajo una veladora, no por superstición, por compañía. Le saqué el vidrio viejo y lo sustituí por uno que no muerde al papel. Atrás dejé, como hice de muchacho con Manuel, una nota. Narvarte, 2025. Carmen, Rosita y Mateo, por la luz en favor del amor. Un oficio, cuando se respeta, une siglos. ¿Sabe qué me dijeron en casa cuando era niña?, me preguntó Rosita mientras yo buscaba mis lentes. Que a los muertos no hay que dejarlos afuera ni adentro, hay que dejarlos con uno, en la mesa, en la foto, en el chisme, en la risa, así no asustan, así calientan. Nos despedimos. En el taxi, Carmen me apretó el brazo como cuando era pequeña y se asustaba de los fuegos artificiales. Yo le conté, por primera vez completa, la madrugada de 1899, el azahar de cera roto, el médico con cara de derrota, el espejo que salvó una mejilla del olvido, la mano de Manuel aprendiendo a sostener sin apretar. Carmen me escuchó con esa atención que pocos se permiten a los viejos. Al bajar, me dijo, abuelo, ahora entiendo la diferencia entre helárseme la sangre por un susto barato y helárseme por respeto. Lo segundo te la calienta después. Y rió con ganas, que es otro modo de estar viva. Esa noche, en mi cuarto, abrí la caja de madera. Guardé dentro un papel con una frase que me acompañará hasta que también a mí me vistan con azahares. No engañamos a la muerte, la nombramos con decencia. Al lado dejé una lista como las que hacía don Prudencio: telón liso, apoyacabezas, espejo, hiposulfito, oro
y mano que no aprieta, porque de eso va el retrato, y acaso la vida, de sostener sin forzar, de aceptar que no se pueden abrir ojos cerrados con pincel, de entender que una boda puede no tener misa y sin embargo mantenerse en un cartón por más de un siglo, y al ser devuelta a su dueña, hacer que una hija le ofrezca caldo a su madre. Si le cuentas esta historia a alguien que ame los sustos, dile sin regañar, no es que la novia no estaba viva, y por eso apareció en la foto. Es que no estaba viva y aún así estuvo, porque hubo un hombre que pidió, por favor, póngala, un fotógrafo que supo cómo, una comunidad que entendió el para qué, y ahora una nieta que devolvió el cuadro a la pared correcta. Nada de espectros, memoria trabajando en silencio. Y si de veras quieres que se te hiele la sangre, piensa en la madre poniendo la mano sobre el hombro frío de su hija y en el carpintero aprendiendo a sostener sin apretar. Luego deja que se te caliente otra vez con un plato de sopa y una vela encendida en noviembre. Así se hace aquí, con luz domada, con oficio y con el sí humano que tantas veces sostiene a los que ya no respiran. Porque si algo nos enseñó aquella mañana de 1899 es que hay bodas que el registro no firma, pero que el papel, bien hecho, honra. Y eso basta, y eso alcanza, y eso, créeme, dura.